Vamos a darle al siguiente panel. Se llama Soberanía Digital, cómputo en la nube y ciberseguridad. Sí, si me pueden acompañar, me falta Giovanna. Denos un minutito a que nos acomodemos. Vamos a dar inicio a este panel. Primero que nada, también felicitar a todos los premiados. Este panel es muy interesante para el día de hoy, también hablar de soberanía digital. Ya nos hablaron hace unos minutos y vamos a tener las intervenciones de qué es la soberanía y qué es la soberanía digital. Hay diferentes maneras de atender el tema de la soberanía. La soberanía es de diccionario, es ser independiente. Soberanía digital tiene algunos enfoques, algunos diversos acercamientos que podemos hacer a la soberanía digital. Por un lado está el tema económico. Vamos a hablar de los impulsores que hay para tener esta soberanía económica digital a través de todos los involucrados. Está también el tema de la seguridad nacional, qué tan dependientes somos o no de estos proveedores o actores que hoy participan en el mundo digital y que son extranjeros. ¿Qué tanto también la soberanía tecnológica, qué impulso hay hoy para la industria, para la academia, para poder generar nuestro propio conocimiento, nuestra propia industria y manufactura tecnológica en nuestro país, así como también el tema de la soberanía de datos, ¿no? Esta soberanía tecnológica de datos, de que aunque tal vez sí hay inversión, no necesariamente hay una soberanía en los datos. Entonces, estos temas decían disruptores, vamos a discutirlos, vamos a ver el punto de vista de grandes expertos en temas de innovación, en temas de economía, sector público y sector privado. Entonces, vamos a dar la bienvenida a Emilio Agustín Flores Madero, socio fundador de Edgenet. Muchas gracias por su participación. A Rodolfo Enrique Martínez Gutiérrez, vicepresidente nacional de Innovación, Desarrollo de Ciencia y Tecnología de Canacintra. Muchas gracias. A Diego Flores Jiménez, titular del sector de Industria Electrónica y Digital de la Secretaría de Economía. Muchísimas gracias, Diego. La maestra Estefanía Sánchez Magallán, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Economía del Senado de la República. Muchísimas gracias. Y aquí a mi lado, muchísimas gracias por su participación también, secretaria Giovanna Cecilia Campos Vázquez, secretaria de Ciencia, Humanidades y Tecnología de Innovación de Yucatán. Muchísimas gracias. Muy premiados hoy, Yucatán. Los felicitamos. Muchísimas gracias. Bueno, para todos los panelistas y no sé quién quisiera participar en esta, ¿qué significa realmente la soberanía digital en el contexto de la nube, en el contexto económico y cómo se equilibra con los beneficios de usar servicios de proveedores globales de tecnología? No sé si alguien quiere participar. Oye, muchas gracias. Creo que es una gran pregunta y más en el actual entorno en el que nos encontramos. Creo que lo que se planteó en la inauguración, la revisión del TEMEC, nos hace comprender que el horizonte es Norteamérica, es la integración binacional de Norteamérica. Tenemos que dejar ese ruido de fondo en otras regiones. Lo que hemos visto, los aranceles que estamos planteando también para alguna parte de la manufactura son, creo, elementos que nos deben ayudar a distinguir dónde debe estar ese sentido de desarrollo productivo, desarrollo nacional. Y aquí lo quisiera conectar también en cuanto a la parte de soberanía digital.
Creo que la soberanía digital parte de que tengamos los elementos esenciales para que eso suceda. Y esta es una conversación que he tenido con EdgeNet de hace varios meses para acá, que por cierto tienen su hecho en México. Eso me da mucho gusto. ¿Qué es lo que necesitamos? Imaginen que para que todo esto suceda necesitamos fibra óptica, que son las venas del sistema, necesitamos los centros de datos, que son el corazón, necesitamos la energía, que es este impulso eléctrico que hace que se mueva todo este sistema, y los datos, finalmente, ¿no? Que eso sería la sangre. Nosotros desde la Secretaría de Economía, entendiendo que nuestro rol es dar las condiciones estructurales para que los sectores productivos y ahora de producción creativa alcancen ese impacto nacional, que logremos ese alto valor agregado que buscamos a través del Plan México. Esa es nuestra misión, generar condiciones donde haya más fibra. Hay proyectos que están avanzando, conectando ecosistemas como el de Querétaro con Phoenix, Arizona, que es uno de los más importantes. También el desarrollo de centros de datos Edge en las ciudades, de centros de datos de hiperescala, para que se pueda reducir la latencia y podamos tener ese avance en términos de subirnos a la ola de inteligencia artificial. El anuncio que se dio ayer forma parte de esta soberanía, en el sentido de que tenemos que tener ubicados en nuestro país ese procesamiento de datos. Y aquí lo conecto con lo que representa el tratado, en que si queremos mantener esa competitividad como región, necesitamos de alguna u otra forma mantener ese flujo de datos. Y ese flujo de datos también requiere de esa protección que va vinculada con la ciberseguridad, y es donde tenemos que tener esa base común como ecosistema, como entorno. Y creo que comunicándonos entre todos, entendiendo cada uno qué rol juega en el ecosistema y que uno no necesariamente es más que otro. Y vuelvo a lo que decía en mi intervención inicial, semiconductores son los posibilitadores de la parte usuario. Entonces, todo lo demás que estamos construido, que después semiconductor, chip y después todos los desarrollos de software van en esa cadenita, forma parte de ese ecosistema. Y entonces cada uno tiene esa vertical importante, así como la tiene la ciberseguridad, y yo enmarcaría ahí esta discusión de soberanía digital. Muchísimas gracias, Diego. Pero, secretaria, ¿cree usted, respecto del anuncio que se dio el día de ayer, que la nube soberana o esta solución de nube verdaderamente va a ser un tema de soberanía digital para México? Si esto es una solución viable, y qué retos podríamos nosotros tener respecto de estas nubes que hoy se han estado desplazando tanto en el estado de Querétaro como en el estado de Yucatán. Sí, bueno, de hecho, este sexenio busca justamente que México recupere su soberanía en diversas áreas. Estamos hablando de soberanía alimentaria, de soberanía en cuestión de movilidad, estamos hablando desde luego de soberanía tecnológica. Y dentro de la soberanía tecnológica, bueno, hablamos de todo este ecosistema que tiene que ver hoy con pues la viabilidad, no nada más para el gobierno, para la industria privada, para los sectores productivos, para la academia. Sí, desde luego se está trabajando en una soberanía, pero esa soberanía también tiene costos, no nada más económicos, sino costos en tiempo, también costos en infraestructura tecnológica. Se está trabajando en ello, porque lo ideal, desde luego, es un Estado soberano y que tecnológicamente nosotros podamos mantener la rectoría. Pero estamos construyendo eso. Estamos hablando de legislación, por principio, acabamos de escucharnos, seguimos sin tener una legislación robusta que permita a México garantizarle, ¿no? La seguridad jurídica de los usuarios, la seguridad jurídica también de quienes generan innovación. Y bueno, hablar de una nube soberana o hablar de una soberanía digital, pues estamos hablando también de que México hoy está optando por un modelo híbrido.
cuando hablamos del anuncio realizado el día de ayer de esta gran inversión que va a permitir a México tener en buena medida un gobierno digital, pero también una economía digital que le permita tener la robustez, porque se van a poner los factores, las condiciones con estos megacentros de datos. Eso pues nos acerca mucho a la soberanía, pero en un modelo híbrido en este momento. México pues no es gestor de centros de datos, ni se pretende algo así, pero sí, por supuesto, de realizar un diseño de soberanía digital para nuestro país que permita pues que México sí conserve la rectoría de sus datos sensibles. Y eso va a venir muy de la mano de, ya comentaban en intervenciones anteriores, de economía, con la discusión del capítulo 19, ¿no? Que las leyes y la legislación y los tratados que podemos estar firmando respecto de los datos verdaderamente de una protección a los datos que están ejecutándose en esos centros de datos. Pero con Canacintra, ¿cuáles estos principales desafíos tenemos con las pymes? ¿Qué desafíos técnicos, legales, económicos están enfrentando nuestras empresas para poder, ya tenemos la base, pero ahora los clientes, ¿no? Y ahorita también vamos con EdGenet, los clientes de esas nubes, ¿qué vamos a hacer con esas nubes? Yo quisiera iniciar esta discusión en cómo podemos hablar de una soberanía si no tenemos una legislación. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo como mexicanos en tener una ley de ciberseguridad. Hay infinidad de iniciativas, sin embargo no hemos podido construir un andamiaje que nos permita que podamos llegar al primer escalón para llegar a este planteamiento de soberanía digital. Y hay una cuestión que sí me gustaría hacer. Este es un problema mundial, que no lo podemos ver de manera independiente y no lo podemos ver como México nada más. Como bien lo dice Diego, hay que verlo de todo y entonces quitarnos la etiqueta de quién es la carretera, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que está haciendo Emilio, que hizo Emilio con todos para crear esta empresa y este centro de datos EdgeNet, que realmente viene a resolver muchos temas. Y una vez les voy a decir, desde el punto de vista Canacintra, Canacintra representa el 62% del Producto Interno Bruto de México. Somos los que producimos los productos para que puedan llegar a comercializarlos. Nosotros creamos los productos para que el señor del estanquillo de la esquina, a la hora de levantar la cortina, pueda vender esos productos. ¿Ustedes creen el 37.2% de las empresas mexicanas son micros, que son entre 1 y 10 empleados? ¿Ustedes creen que se van a poder preocupar por la ciberseguridad? Ellos están preocupados por pagar la nómina, por pagar la renta, por pagar la luz y pagar los impuestos. Entonces tenemos que crear un modelo que pueda darle posibilidades a estas empresas, pequeñas empresas, que puedan construir. El porcentaje promedio de una micro y pequeña y mediana empresa son 41 años. Y entonces estamos hablando de una superinversión que me congratulo, no digo que no, de 4,800 millones de pesos más lo que hizo Amazon, más lo que ha hecho Amazon en Querétaro y todo ese tipo de cosas, perfecto. Yo voy a poner estamos en una universidad de las más prestigiadas de México y yo pondría, según Select, hay un déficit de 1.3 millones de puestos de trabajos que estén relacionados con la innovación tecnológica, con ciberseguridad y el uso de inteligencia artificial. Yo creo que tenemos que ir caminando por los dos lados e impulsar para que los jóvenes puedan ir trabajando como lo está haciendo la universidad en Yucatán, como lo que está haciendo Yucatán, pero tenemos que articular esto para que
podamos darle ese soporte y esa cabida a los jóvenes en estos tiempos, ¿no? Lo desarrollado por EdgeNet, la verdad es que es muy, muy, muy importante en cuestión a nube. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, pues a ver, Janet. muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias, gracias. La verdad es un privilegio estar con ustedes hoy. Somos un centro de datos mexicano que tenemos el privilegio que la Secretaría de Economía nos reconoció como el primer centro de datos que están dando un servicio como tal con el sello hecho en México. Y eso para nosotros es muy relevante lo que está hablando aquí. Próximamente vamos a estar en Yucatán en el foro de ciberseguridad en 2 semanas. Uno de nuestros socios va a estar allí, mi socio también. Estamos tratando de salir al mercado a través de Canacintra, que nos ha apoyado muchísimo en esto también, obvio la Secretaría de Economía. Pero cuando hablamos de este tema de lo que es la soberanía digital y cuando ves la definición de lo que es soberanía digital, pues oye, pues es el derecho de un país, de un ciudadano y de una empresa al control de su información. Desgraciadamente, y no critico, dependemos de tecnología que no ha sido desarrollada en México. Oye, ¿se puede desarrollar? Sí, pero ya ha pasado mucho tiempo para eso, entonces hay que unirnos, ya hay que correr, ya hay que estar encima, es como el tema de los automóviles. El tema no va allí, el tema va allí en el que a veces como empresarios nos encontramos que hay preferencias sobre empresa extranjera, sobre empresa nacional. Nosotros contamos con 30 centros de datos a nivel nacional que compramos infraestructura de un operador que la puso a la venta, la adquirimos, a partir del 1 de enero empezamos a operarla y llevamos ya 9 meses en el mercado, tratando de poner a disposición tecnología que era exclusiva de un operador, de un carrier, que la ocupaban para ellos, que todo era carrier class, como decimos nosotros, data center ready. Lo tomamos nosotros, yo le estamos poniendo a disposición precisamente de lo que está hablando Rodolfo, de lo que está hablando Diego, en los temas, y la secretaria, en los temas de poner a la disposición de gente que tiene hoy sus data centers pequeñitos o sus sites o como les quieran llamar, porque todo también hay mucha confusión, atrás del cruce de las escobas. Saquémoslo de ahí, pongamos en un lugar donde hay seguridad, porque sí, es verdad, no hay tiempo para estar pensando en ciberseguridad cuando tenemos que estar pensando en que hay que pagar la renta y hay que pagar la nómina de la siguiente semana. Me incluyo yo, nosotros somos una empresa mediana, no estamos al nivel de una gran empresa, pero estamos corriendo para hacerlo. Y el orgullo que traemos es que somos una inversión mexicana, con capital mexicano, con mexicanos operando y ojo, no estoy en contra de lo extranjero, al contrario, soy pro en ese sentido, pero creo que tenemos que ser en este caso, cuando hablamos de soberanía digital, pensar en la soberanía de la nube, dónde están nuestros datos, y no critico, la información tiene que fluir, lo decía muy bien Diego en el tema del corazón, tiene que fluir a través de esas venas. A mí me tocó la oportunidad de trabajar en las venas por más de 7 años y otros años más, llevo 29 años, casi 30 años en telecomunicaciones y tecnología, y lo que más me impacta hoy que estoy de este lado del corazón, me encantó la descripción del cuerpo, es que pues ese corazón tiene que ser mexicano y hay muchísimas oportunidades, pero muchas veces vamos a Querétaro y en Querétaro se hacen inversiones espectaculares de tecnología, pero nos olvidamos que empresas como la nuestra estamos en 30 ciudades, 25 estados de la República, queremos expandirnos y tenemos capacidad para hacerlo. Estamos en el estado de Yucatán, estamos en el estado de Quintana Roo, nos vamos hasta la frontera, hasta Baja California, y eso acerca lo que ustedes necesitan al borde. Y obviamente, aprovechando todos los temas de ciberseguridad, todos estos temas de la policía cibernética, la verdad me espanto cuando los oigo. No es que yo haga cosas, pero dices, híjole, o sea, gracias a Dios está eso y se está estudiando. Pero me voy también al tema de legislación que decía Rolf. Cuando hablamos de legislación, yo tuve oportunidad de escuchar al licenciado López Casarín con la presentación de su propuesta hace ya 4 o 3 años cuando estaban terminando. Y la verdad es que es una pena que se quedó a la mitad, porque sí, si no hay una regulación, pues no la podemos comer y podemos hacer cosas que no habíamos. Entonces, para no ocupar más tiempo, lo que sí les digo es que la oportunidad que tenemos como mexicanos hoy es muy grande. En México, y les paso un dato, hay 170 data centers, bueno, había a diciembre, más los 30 nuestros, ya estamos en 200, ya estamos creciendo más el de ayer, 201. ¿Saben cuántos hay a nivel mundial? Según cifras al 2024, 11.800 centros de datos. Somos menos del 2%. Hay en Ucrania 54, en una guerra. Hay en Estados Unidos 5.800, son casi el 50% de todos.
No por eso tenemos que conformarnos y la inversión está ahí. Obvio, empresas como la nuestra necesitan de clientes como ustedes para poder operar. Muchísimas gracias y muy interesante poder apoyar el tema de la economía digital y la participación de la pyme y mediana empresa. De acuerdo, pero ya hablaron, yo creo que todo redunda en el tema de la regulación, Estefanía. ¿Cómo desde el Senado podemos trabajar en esta política de innovación y tecnología con esta visión de soberanía tecnológica y soberanía digital en respecto a la soberanía de datos? Bueno, pues muchas gracias. Un poco para añadir a esta anatomía de la economía digital, me gustaría decir que la regulación y la normatividad podría ser el cerebro, porque acá se dictan las reglas de operación, las formas en las que vamos a venir a dictar cómo nos comportamos en un ecosistema. Entonces, es importante destacar que estas reglas tienen que venir en comunión no solamente con los intereses nacionales de México, sino también con los estándares internacionales que existen en la comunidad internacional. Entonces, si partimos que la concepción de Naciones Unidas en temas de seguridad es la seguridad humana, es decir, tenemos estos dos pilares en donde la seguridad, el freedom from fear, es un pilar y el freedom from want es otro pilar. No podemos partir de una visión militar, tiene que ser algo necesariamente civil, es decir, la normatividad y la regulación que exista alrededor de este ecosistema tiene que ser completamente un habilitador de la economía. Entonces, pues sí han habido muchos esfuerzos para poder regular este tema y creo que en parte no han tenido éxito porque no hemos logrado el consenso sobre cómo habilitar estas herramientas para que sean efectivamente una herramienta y un mecanismo seguro, pero también que sean parte de esta motivación económica que tenemos que asegurar y que tiene que permanecer, porque evidentemente nuestras cadenas y nuestra lógica comercial, pues el 80% tiene que ver con un solo socio comercial. Y creo yo que todo está puesto para que no solamente se fortalezca, sino que nos coloquemos aún más como un líder en Norteamérica. Partiendo de ahí, yo creo que todo esfuerzo legislativo tiene que, en primer lugar, respetar lo que ya viene en nuestro capítulo 19 del TEMEC. Entonces, cualquier esfuerzo regulatorio o normativo tiene que partir de ahí. Y es muy simple, es decir, la cooperación es el primer camino, porque lo que le pegue a nuestro socio comercial de Estados Unidos o a Canadá, nos pega a nosotros. Luego, segundo, la protección de datos es un no negociable, ¿no? Y el flujo seguro de nuestra información y de nuestros datos. Luego también requerimos el no prohibir la localización forzosa de nuestros servidores, pero sí tener medidas de seguridad que protejan no solamente a las empresas, sino a los consumidores. Y entonces, tenemos que partir de ahí. El decir que no existe nada es irrisorio, porque sí existe, tenemos obligaciones internacionales a los que estamos sujetos. Entonces, creo que cualquier esfuerzo tiene que partir de ahí. De ahí tenemos que ese es nuestro punto de partida. Y creo yo que lo que resulte de la revisión que ya tenemos aquí a la vuelta de la esquina va a ser muy útil para estos esfuerzos. Y cualquier idea, cualquier iniciativa que ustedes tengan, pues bueno, acaba de salir una consulta en el Diario Oficial de la Federación para esta revisión del TEMEC y creo que pues es muy útil que ustedes pueden presentar sus ideas, sus propuestas, sus iniciativas y pues seguramente en esta comunión que tenemos tan cercana con la Secretaría de Economía, en la comisión, pues vamos a poder trabajar lo que venga. Muchísimas gracias, Estefanía. Yo creo que hay muchas aportaciones que tenemos desde la alianza para poder hacer tanto a las revisiones de esta nueva política en materia de ciberseguridad que estamos buscando, como en estas aportaciones y negociaciones que se van a hacer en el TEMEC. Pero, secretaria, voy a tratar de hacerlo muy rápido para finalizar. ¿Es la soberanía digital un obstáculo para la innovación y colaboración internacional, hablando de todo este mundo globalizado que tenemos, o tenemos que apilar
esto como un pilar fundamental, la innovación digital y buscar siempre la soberanía? Bueno, uno de los motivos por los cuales no tenemos soberanía digital ni tecnológica, pues es precisamente la falta de innovación en nuestro país. Las políticas que se han llevado en materia de ciencia y tecnología en nuestro país no han estado direccionadas para desarrollar económica e industrialmente a México. Eso nos pone en una brecha importante entre lo que es la academia y la generación de conocimiento con el desarrollo del país. Entonces, bueno, evidentemente nosotros tenemos que encontrar un modelo propio porque no tenemos por qué importar modelos ni podemos darnos idea de lo que han hecho otros países, ¿no? Cuando hablaban, por ejemplo, del tema de la legislación, pues muy pocos países en este mundo tienen una legislación en materia de ciberseguridad. En realidad van cobijándose de otras leyes. Entonces, nosotros tenemos que crear un modelo propio en el cual tengamos una forma híbrida, no solamente a nivel nacional e internacional, sino híbrida a nivel público y privado, de generar nuestra soberanía digital y nuestra nube propia y nuestra soberanía del control de nuestros datos y de nuestra ciberseguridad, pero también esto lo tenemos que ir acompañando de innovación que precisamente alimente a lograrlo. Perfecto, sí. Creo que también hay ya inversiones que se han hecho en el tema de microprocesadores con otras empresas que se han anunciado en México y yo creo que eso va a permitir tanto que se fortalezca el tema de la capacitación y educación de nuestra gente como las inversiones. Diego, para finalizar, ¿qué es lo que ves relevante en el tema de la soberanía tecnológica, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacer esta inversión en soberanía tecnológica para poder alcanzar esa independencia de investigación, de ciencia y mano de obra en todas nuestras cadenas productivas? Padrísimo, voy a dar algunos datos. El primero es, en los últimos 5 años, ninguna patente, 0 patentes han tenido salida comercial. ¿Esto qué quiere decir? Que se queda en investigación, como bien lo decía la secretaria, nuestra innovación no está pasando de artículos arbitrados, de investigaciones académicas. Ahí tenemos que hacer la vinculación con el sector productivo. Segundo, esta industria, este sector, el entorno digital, por la necesidad de inversión tan alta en capital, es dirigido por la industria. Por lo tanto, nuestro marco de referencia tiene que ser prospectivo, flexible, basado en principios, y ahí es donde yo quisiera diferir de que necesitamos primero una ley para que se dé el otro. Tenemos que estar corriendo mientras estamos diseñando nuevamente todo. Creo que la visión es prospectiva, es de hacia futuro, estamos haciendo el mapa de navegación muy rápido, o más bien vamos muy rápido como para estar, tenemos que tratar de entender que la doble exponencial que representa el cambio tecnológico, así nos exige tener esta visión prospectiva, flexible. Yo creo que si nos centramos en principios y a partir de ahí planteamos lo demás, va a ser muy positivo porque la legislación, los 29 ejercicios de ley de ciberseguridad se han quedado ahí. Entonces creo que es importante contar con esta perspectiva. Después, 3, lo aprendimos en Brasil. ¿Cómo están divididos los ataques hemisféricos para poner el contexto internacional? México, el 90% de los ataques los recibe el resto del mundo excepto China y solo recibe el 10% de los ataques de China. Brasil está invertido, 80% de los ataques de China y 20% de otros entornos internacionales. Ahora bien, ¿cómo va a jugar la nueva dinámica que estamos planteando en este contexto geopolítico? Nos obliga a pensar desde una perspectiva de seguridad nacional, incorporarla esta visión de cómo puede venir, si vamos a tener cambios comerciales, cómo tenemos que estarnos cuidando, de dónde pueden llegar a prevenir. Entonces es incorporar también incorporar la lógica que estamos viviendo en estos nuevos de política comercial con lo que estamos viviendo aquí en el tema de ciberseguridad. El último punto, y es algo que me da mucho gusto que hace EdgeNet, está diseñando productos específicos para las pymes. Ejemplo, son las píldoras de inteligencia artificial, un producto hecho a la medida de las pymes, con un costo
muy accesible, desarrollo de capacidades, desarrollo de talento. Y aquí es donde hay que poner en contexto lo que hace un centro de datos Edge, que es cercano, que puede proveer estos servicios a las pymes, a ese segmento, y el otro, que son los hiperescala, que nos permiten el entrenamiento de inteligencia artificial. Los hiperescala de ayer que se anunciaron van a ocupar hasta 900 megas. Normalmente un hiperescala es de 500 hacia 1000. Entonces, hay dos contextos, son dos mercados distintos, y únicamente decir que esto es la conexión y la visión que debemos de tener de este ecosistema, ¿no? Gracias, muchísimas gracias, Diego. Enrique, Plan México, ¿cómo está apoyando a las empresas, a las pymes? ¿Y cómo vamos a fortalecer con acciones dentro de este plan en tema de ciberseguridad? Yo creo que hubo una malinterpretación antes de eso. Yo me refería, tenemos que ir caminando de manera paralela. En el sentido, tenemos que crear una ley de ciberseguridad. De mi punto de vista es una necesidad que tenemos que hacer. No digo que no hagamos nada, sino… Y yo creo que la Administración Pública Federal está haciendo una excelente labor a través de la Agencia Digital con la Ley de Simplificación y Digitalización. Yo creo que por ahí tenemos que caminar, porque eso nos puede ayudar a lo que bien decías, de que podamos, a la hora de la simplificación administrativa, poder dedicarnos a generar que el consumo crezca, que eso es lo que necesitamos, número uno. Y contestando tu pregunta necesitamos comenzar a incrementar el grado de integración de esos productos y esos servicios. Para cambiar un poco, una idea así es, de hecho en México, hecho por México, o sea, hecho por mexicanos, que va muy de la mano con lo que decía Emilio. Entonces, caminar en ese aspecto. ¿Y cómo podemos habilitar a la micro y pequeña industria que desde mi punto de vista es fundamental? Tenemos que caminar sobre facilitarles las aperturas de negocios, comenzar a darles financiamiento. O sea, los datos de Select, de las grandes casas que hablan de ciberseguridad, el ransomware, lo que se vislumbra, los pronósticos para el 2025 rápidamente es un incremento de más del 45% en los ataques en ciberseguridad. Eso sin incorporar que estos ataques vayan acompañados de inteligencia artificial, en donde estos nos van a desafiar, la inteligencia artificial nos está desafiando el status quo como sociedad, como universidades, como gobiernos. Tenemos que estar preparados por ahí y tenemos que evolucionar a también tener la iniciativa de ley que existe para poder regular lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si vamos a tener en ese acompañamiento con la CURP digital, con la Ley de Simplificación y Digitalización impulsada por la Administración Pública, tenemos que ir evolucionando en estos servicios que estén protegidos, que los datos estén protegidos, porque sí hay un andamiaje, la Ley de Acceso de información, de datos personales en posesión de terceros, el mismo Código Penal habla también ya de algunos temas, ya los toma y como base, como bien dice el TIMEC, que enuncia estas situaciones, pero sí tenemos que fortalecer esto para que podamos lograr este crecimiento económico de toda la base, ¿no? De acuerdo, Enrique. Pero, Janet, ¿cómo vamos a apoyar en este esfuerzo de la participación de las empresas y sobre todo considerando estos datos que nos dice Enrique, ¿no? Cada vez hay más ransomware que afecta a estas empresas y las pone en riesgo su supervivencia. ¿Qué nos puede ayudar, Janet, en estas acciones de participación en temas de ciberseguridad de la nube? Mira, yo creo que, y les agradezco mucho lo que hablan de nosotros de la empresa, y es como un ejemplo, ¿no? Pero
hablando de ciberseguridad, nosotros tenemos una alianza estratégica con una empresa que se llama Cyberspeace, de aquí, que son también gente muy cercana a lo que estamos tratando de hacer. Y gracias a ellos hemos entendido mucho el tema de lo que un SOC hace dentro de un centro de datos. Increíble, y vuelvo al tema de Canacintra, vuelvo al tema de nuestras empresas medianas o pequeñas o enterprise, donde eso para ellos está muy lejano, ¿no? Y sí, la Comisión Nacional Bancaria de Valores exige la utilización de ciertas regulaciones, el tema del SOC y todo esto, pero cuando viene a uno a este tipo de foros, escucha y ve, no hay mucho tiempo para que la gente que necesita trabajar sus servidores en nuestros centros de datos o en los servidores de nuestra competencia, que no son nacionales, a veces nos olvidamos que eso tiene que estar, y tiene que estar muy claro desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de los gobiernos locales. Todo el mundo tiene que estar involucrado. Y a nosotros nos ha servido muchísimo el estar en ese sentido trabajando ahí. Y estamos tratando de sacar productos que nazcan ya, por lo menos con una primera capa de defensa en el tema de ciberseguridad. Pero pues eso no es todo. Un dato que dieron hoy me sorprendió muchísimo, el tema que hablaban de pornografía. O sea, me he quedado impactado. Porque no sé si sepan, México es el segundo lugar en el mundo de gamers. Pero pregúntenme cuántas empresas mexicanas hacen videojuegos en México. Díganme, ¿no? Entonces tenemos que irlas a comprar afuera. Vamos, pero o sea, ya es parte de lo que estás tú empujando y de lo que estamos buscando. Hay muchos ahí concentrados en Baja California, de hecho, en Tijuana. Y nosotros tenemos un centro de datos comercial allá también. Y uno de los temas relevantes es eso. O sea, me encantó lo que dijiste. Hecho en México por mexicanos, ¿no? Y no es que seas mexicano nacido aquí, o sea, es que estamos aquí haciendo las cosas, invirtiendo en nuestro país. Obvio, la inversión extranjera la necesitamos y la dependencia que tenemos de tecnología es esa, no más. La tenemos y la vamos a tener. Pero el tema de ciberseguridad es donde nos va a ayudar a nosotros a poder despertar esa parte. Algo que está yo haciendo investigación para la plática que vamos a tener. Tú hablabas del Plan México. El Plan Nacional de Desarrollo el 2025 al 2030, pues propone una independencia tecnológica, ¿sí? Basada en ciberseguridad, es el primer pilar, automatización con inteligencia artificial, parte de lo que nuestra empresa está haciendo y lo que hablaba Diego, y lo agradezco, el tema de las píldoras, es tratar de bajarlas precisamente a la gente que pues se las coma, por eso son las píldoras, para que entiendan bien que, o sea, pueden utilizarla, y todo lo que escuchamos de inteligencia artificial puede ser verdad, puede ser mentira, pero nadie sabe al 100% qué es eso. Y un tercero que es el tema de la soberanía digital, porque ponemos los datos en Querétaro o los ponemos en Guadalajara, los ponemos en Monterrey y pueden estar siendo procesados en Virginia, pueden estar siendo procesados en Phoenix. Eso no importa. Me encanta escuchar el tema del Tratado de Libre Comercio, que lo vamos a, o el TEMEC, como le llamemos. Pero para mí lo relevante es que los americanos tienen su acta del Cloud Act y pues cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Cómo nos afecta a los datos que tenemos aquí en México guardados para el gobierno de Yucatán, para el gobierno de la Ciudad de México, para el gobierno de Nuevo León. O sea, cómo impacta. Y eso gracias al gobierno federal que ha estado empujando y dándonos a conocer eso, pues ha ayudado. Y por eso el empuje de decir, oigan, no se olviden que la información soberana es de ustedes. Y tenemos leyes que nos protegen alrededor de eso y obviamente pues queremos reforzarlas, pero ya hay leyes que nos protegen. El caso es que a veces nos olvida y entonces es más fácil mandarlo a la nube, que no sé dónde está la nube, ¿no? Hay que considerar esto. Bueno, ya nos pasamos, Estefanía, perdona, disculpen, secretaria, creo que traíamos 3 rondas, es un tema tan amplio de poder abordar todas estas intervenciones. Yo les agradezco mucho la participación. Vamos a continuar aquí en el foro, vamos a seguir platicando. No, creo que ahorita viene otro panel, nada más me avisan o vamos a receso. Viene otro panel. Viene otro panel. Entonces, no se muevan de su lugar, vamos a otro panel. Les agradecemos mucho. Por favor, un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Muchísimas gracias por la… Gracias, Sí.